Bien, tengan todas y todos muy buenas tardes. Vamos a comenzar la charla del profesor Alejandro Vidondo, el cual hace parte de los eventos de nuestro capítulo en español de la Spanish Speaking Acousticians in the Americas. Ok, el estudio que nos va a presentar esta tarde el profesor es prácticamente un estudio sistemático de la difusión acústica temporal en campos sonoros volumétricos reales. Una mayor superficie de difusores implica una mayor difusión temporal. Bueno, esto nos va a poder responder el profesor Alejandro Vidondo durante la presentación. Tengo acá en la presentación una imagen de la junta directiva, el cual trabaja mucho para poder brindarles este tipo de investigaciones, este tipo de trabajos, este tipo de ponencias hacia ustedes. El cual también quiero mencionar que pueden unirse al capítulo mediante el link que ven en pantalla, el cual es completamente gratuito. Y bueno, si quieren hacer parte de la junta directiva del capítulo en español, pueden escribirnos al correo electrónico, el cual vamos a estar totalmente a disposición de ustedes. Menciono también que puede unirse a la Acústica Society of America, el cual tiene diferentes tipos de membresía, pueden ser asociados, pueden ser estudiantes o pueden tener la membresía completa. Todo esto lo pueden averiguar con más información en el capítulo en nuestro, en español, como también en la página web de la ASA. Nuestras redes, hacemos la cordial invitación para que puedan seguirnos a todas nuestras redes en las diferentes plataformas, el cual van a poder presenciar, van a poder enterarse de todos los eventos que hagamos a futuro. También en nuestros próximos eventos, para mayo, tenemos la acústica forense, salas en concierto, también el mercado de acústica de México, y en el mes de junio tenemos historia de superficies de difusión acústica, como también la competencia Royster, que finaliza hasta el 27 de junio. Si ustedes tienen algunas sugerencias, algunas ideas para eventos a futuros, por favor pueden contactarse con el correo electrónico del capítulo y vamos a atenderlos con total gusto. Hago un recordatorio sobre la competencia Royster. Tiene un premio de $2.500 para el costo de estudio posgrado. Las personas que interesen participar de esta competencia Royster tienen que ser estudiantes de posgrado en programas de acústica o afines a ello, como también pueden ser estudiantes de último año de pregrado, el cual vayan a cursar un posgrado de acústica o afines a ello. Los temas principales a tratar en la competencia de Royster es principalmente el control de ruido o conservación de la audición. Todas las reglas, toda la información lo pueden encontrar en nuestro portal web, como también pueden escribirnos al correo electrónico, el cual vamos a estar respondiendo todas las consultas y dudas que tengan. Bien, el tema de hoy trata del estudio sistemático de la difusión acústica temporal en campos sonoros volumétricos reales. Esto es presentado por el profesor ingeniero Alejandro Vidondo, quien es una persona, él es bastante curioso, él es disciplinado y como también un interno aprendiz. Él es fanático de la ciencia en general, como del sonido en particular. Él es ingeniero electrónico de la UBA, él hizo un posgrado en suficiencia investigativa en la UPM de España, él es investigador categoría 3 dentro de lo que es acústica de salas, campos difusos y la neuroacústica. Él es profesor universitario, él es coordinador de la carrera de Ingeniería de Sonido y también director del CISTAS, que es el Centro Integral de Servicios Tecnológicos de Acústica y Sonido de la UNTREF. Bueno, sin más, doy la cordial bienvenida al profesor Alejandro Vidondo y a todos ustedes, los asistentes, por estar esta tarde. Y bueno, disfrutemos de esta increíble ponencia del profesor. Profesor, todo suyo. Hola, hola, buenas tardes. Buenas tardes. No los oigo. ¿Están habilitados los micrófonos de nuestros
Eh, ¿Invitados? de los invitados no, pero sí, solo los panelistas. Ah, bueno, pero sí pueden escribir en el chat. Exactamente. Sí, Hola Alberto, Dani, Fernando, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Hola José Luis, Mauro, Natalie y Richard. ¿Están por ahí? A ver si veo el chat. Sí. Hola Richard. Fernando. Qué bueno. Mauro. Genial. Buenas tardes. Bueno, a mí me gustaría que pudieran hablar, pero, pero bueno, este, hablaré solito. A ver, puedo compartir pantalla, ¿no? así es, Sí, profesor. Perfecto. ¿Se ve ahí? Se ve perfecto. Ok. Bueno, a ver, tengo... no sé si son buenas noticias las que voy a contar, eh, porque no hay algo así concluyente. A ver, yo soy el fanático de tratar de transmitir el camino por donde uno transita. Eh, si uno llega a algún lado, bueno, mejor, pero el transitar enseña mucho más desde mi punto de vista. Entonces, cuando quieran, me pueden interrumpir, ¿eh? Cuando quieran, me pueden interrumpir. Con preguntas, con comentarios, con lo que quieran. Eh, yo acá lo tengo, lo voy mirando periódicamente. Eh, a ver, esto tiene un tiempo ya, este trabajo que estoy haciendo. Tiene un tiempo. Y aproximadamente estamos en los 30, 31 años, más o menos. En el 2019 dije que me tomó como 30 años entender lo que era la difusión. Y sí, es verdad. Eh, porque, a ver, existe el concepto de difusión temporal, perdón, difusión espacial, que es el que más o menos todo el mundo cree dominar y entiende que es, bueno, es la dispersión en el espacio de la energía sonora. Bueno, existe también la difusión temporal. Y la difusión temporal tiene otros usos o tiene, ¿cómo te diré? Otras características, es otro fenómeno. Casi que es el origen. Desde mi punto de vista es casi más importante la difusión temporal y la difusión espacial es una consecuencia de la primera. Pero, bueno, Brian, contame cuánto tiempo tenemos, por favor. Bueno, vamos entre hora y media, 2 horas. Pero eso es un montón, es un montón. Así que, bueno, vamos a empezar a caminar este pequeño tránsito para contarles un poquito en qué estoy ahora. El tema empieza, digamos, a cobrar un poquitito de claridad cuando empezamos a trabajar pura y exclusivamente con las reflexiones tempranas. Dentro de las reflexiones tempranas está lo que Beranek dio en definir lo que era la textura acústica, pero él la pudo definir de una manera coloquial, no la pudo definir de una manera, ¿cómo te diré? Eh, objetiva, abstracta. Pero claramente él describió, bueno, que existe esa característica propia de las salas,
cuyas reflexiones tempranas no deben estar ni demasiado espaciadas ni demasiado apiladas. Bueno, estaba haciendo referencia a la textura acústica de una respuesta al impulso. Estas reflexiones tempranas son la firma acústica de todo recinto. Últimamente, un grupo de colegas que trabajan dentro de la empresa Marshall Day Acoustics publicaron un paper on the sequence of unmasked reflections in shoebox concert halls. Para no ir demasiado adentro de esto, lo que ellos definen es conceptos como acoustic signature, reflection sequence, perception thresholds, skeletal analysis de 3 shoebox concert halls. Skeletal analysis le llaman al análisis puntual de las early reflections. Después hacen referencia a un potential masking diagram y pueden diseñar características para potencialmente realzar esta firma acústica en un concert hall. Pero lo interesante de este trabajo es, para mí, y en relación a este tema que estamos hablando, a cómo se refieren a las reflexiones tempranas. Entonces, definen que la acoustic signature son las propiedades acústicas distintivas de un objeto sonoro. Y las reflexiones de esqueleto, por así decir, son reflexiones tempranas provistas por los mayores elementos arquitectónicos. Así está definido en el paper. Reflection sequence es el orden temporal y nivel relativo de un conjunto de reflexiones sonoras discretas. Y después hablan de un perception threshold, estímulo sonoro, obviamente, de menor magnitud que el ser humano puede percibir, dependerá de la autocorrelación. Bueno, no es lo importante en este caso. Lo importante es abordar el tema de las reflexiones tempranas. Entonces, en su trabajo, estudian 3 salas de concierto, el Grosser Musikvereinssaal de Viena, el Perth Concert Hall y el Stavanger Concerthuset. Entonces, lo que tenemos acá tenemos cross sections del Grosser Musikvereinssaal de Viena, del Perth y del Stavanger. Y acá tenemos el esquema de las reflexiones tempranas que produce en un punto en particular. No es lo importante. Lo importante es que lograron determinar, o lograron, gracias a la arquitectura, ¿no?, de cada lugar, lograron determinar esta secuencia temporal y sus magnitudes. Entonces, también mencionan que estas reflexiones condicionan la percepción de inteligibilidad, ancho acústico aparente, ASW, IACC early, W, IACC, la distancia a la fuente, el timbre de las fuentes sonoras percibidas, el nivel sonoro de las fuentes percibidas y fundamentalmente forman parte de o conforman la firma acústica, el acoustic signature. Así también lo define Marshall. Ahora, cuando me puse a hacer esta investigación, obviamente toda investigación tiene una motivación y por lo general son preguntas. Entonces, ¿cómo afectan los difusores al campo sonoro? ¿Sí? Estamos abriendo ahora, empezamos a transitar por definiciones relativas a las superficies difusoras. ¿Cómo afectan los difusores al campo sonoro? ¿Se puede cuantificar el efecto temporal de los difusores o de superficies difusoras sobre el campo sonoro? Entonces, ¿por qué hago referencia en el título o en el resumen hablo acerca de campos sonoros reales? Porque se desconoce si los software de simulación de acústica geométrica simulan correctamente el fenómeno de la difusión temporal. Entonces, para poder al menos confirmarlos, y tenemos que confirmar o observar o analizar
el fenómeno real. Entonces, tuve que trabajar con campos sonoros totalmente reales. Les voy a contar mi definición de lo que es la difusión. Vamos a ver un pequeño video, ¿sí? Los invito a ver un pequeño video. Cada gota de tinta es una respuesta al impulso, o es un impulso, y va generando la respuesta al impulso en el recinto. En ese momento ya no se sabe de dónde vino cada partícula de tinta. Y ahí aparece un difusor. Entonces, a ver si hay preguntas, a ver si hay comentarios. Bueno, lo que acabamos de ver fueron respuestas al impulso, o sea, fueron deltas de Dirac, por así decir, que estaban ingresando en cada recinto y veíamos la evolución temporal de dichos deltas de Dirac. Esa evolución temporal alcanzaba un momento en el cual, en el vaso de la derecha, no podíamos observar más las partículas de tinta, pero en el de la izquierda sí las seguíamos viendo. ¿Qué significa eso? Significa que en algún momento toda la información está mezclada, ¿sí? Vamos a llamar a ese momento tiempo de transición. Entonces, desde el tiempo de transición hacia adelante, podemos decir que ya está totalmente difundida en el tiempo la información, obviamente también en el espacio. Pero lo que a mí me interesa es lo que pasó desde el instante igual a cero hasta el instante tiempo de transición. Ese es lo que está condicionando nuestro estudio. ¿Por qué? Porque lo que sucede en ese momento son las reflexiones tempranas. En ese momento estamos teniendo información temprana hasta que después no la podemos identificar más. El sistema recinto o el sistema vaso, con un fluido en este caso, es un sistema dinámico que va evolucionando en el tiempo y pasa de un estado totalmente determinístico a un estado totalmente estocástico, ya cuando tenemos una cola de la reverberación o acá después del tiempo de transición. Entonces, aparece un primer parámetro que es el tiempo de transición y después lo que podemos observar es cómo se desenvuelve, cómo sucede ese proceso en el tiempo entre el instante cero y el tiempo de transición. ¿Quieren que veamos de vuelta? ¿Quieren que veamos de vuelta el video? ¿Hay alguien ahí? Me siento un loco, siento como que estoy solo, Sí, profesor, por favor. pero necesito el feedback. Necesito un feedback. Son 16. Tenemos 16 colegas. Ahí fueron comentando en el chat que quieren ver. A ver, vamos a escuchar. Yo no veo en el chat. No veo nada. Pero, ¿vemos de vuelta el video o no? Ahí lo van poniendo diciendo que sí quieren verlo.
¿Y por qué yo no veo los comentarios en el chat? En el chat general. Sí. A ver. Sí, no veo nada. Donde dice preguntas y respuestas, no hay nada. No, hay un chat al lado, que es el chat general, ahí la gente está escribiendo. A ver, no veo nada. Quizás No. en la barra donde tiene las herramientas, hay unos tres Sí. puntitos, ahí generalmente aparece el chat. Ah, una maravilla, tenés razón. Chatear, 12. Ahí está. Mil gracias, Brian. A ver, entonces, ¿sí? ¿Ponemos el video de vuelta? Dale. Transi, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Vamos a ver el video. Es un proceso evolutivo, la difusión. Entonces, ahí tenemos tres delta de Dirac, tres impulsos en un vaso, y ahí tenemos un impulso en el de la derecha, otro impulso, y tenemos el proceso de difusión. Es un proceso que va desde una alta concentración de algo hacia una baja concentración de lo mismo. ¿Y qué es eso? La alta concentración de que de información. Porque cuando se desordena la información, no tenemos más información. Ya hay desorden. Entonces, uno de los grandes objetivos que persiguen los difusores es reducir el tiempo de transición. O sea, estoy spoileando la película. Lo que están haciendo es acortar el tiempo de transición. O sea, llevan a funcionar más tempranamente al recinto en forma aleatoria. Eso es lo que hace o deberían hacer cualquier instalación de difusores en un recinto. Entonces, lo que estoy haciendo es estudiar el proceso de difusión. ¿Sí? Bien, a ver, ¿no? ¿Qué hay? Richard. Yo le pregunté una vez en un congreso a Beranek si una buena manera de medir la difusión era midiendo qué tan uniforme era el tiempo de reverberación en un recinto. Me contestó que sí. Según la analogía de los fluidos, sería cuando ya todo el líquido está del mismo color. Sí, pero lo que vos estás viendo con el tiempo de reverberación es posterior al tiempo de transición. Esta es la clave. Eh, porque Beranek y la gran mayoría de los libros hablan acerca de la distribución espacial de la energía sonora. Pero yo estoy hablando de lo que sucede en el tiempo, antes del tiempo de transición. Y cuando vos estás midiendo la reverberación, prácticamente estás midiendo la cola, porque de eso se trata. Vos estás midiendo el decay ya del sonido difuso. Entonces, ¿cuándo sucede eso? Y dicen que más o menos los libros, cuando hay un decaimiento de 5 dB respecto de el máximo de la respuesta al impulso integrada. Ahora, en realidad, si uno quisiera medir el decaimiento del campo ya difundido, no le pongamos difuso, ya difundido temporalmente, habría que medir el decay desde el tiempo de transición en adelante. Pero para eso hay que encontrar el tiempo de transición. Y no hay, bueno, nosotros propusimos una forma
en 2019 de medir el tiempo de transición. Es una forma muy robusta para hacerlo. Lo vamos a ver ahora. Es una forma muy robusta. A partir de respuestas al impulso podemos obtener el tiempo de transición. Es más, lo que logramos hacer para eso es logramos extraer las reflexiones tempranas también con un método muy simple y muy robusto, matemáticamente hablando. Entonces, pero eso es lo que no se había logrado hacer, porque hay algunos colegas que lo que hacían era contar picos, o veían si los picos tenían una magnitud mayor a un threshold X. Bueno, nosotros lo que hicimos, no hicimos ni contar picos ni comparar amplitudes. Extrajimos muy robustamente las early reflections de una respuesta al impulso. Sigamos. Entonces, esta es una respuesta al impulso cualquiera, ¿sí? Lo que vamos a tener, acá tenemos el diagrama, digamos, simplificado. Hay un instante en el cual, ahí lo vamos a llamar tiempo de transición, en el cual el sonido ya está difundido. O sea, aquí tenemos un funcionamiento determinístico y aquí tenemos un funcionamiento estocástico. Entonces, el tiempo de transición, hay algunos colegas que lo llaman de una manera diferente, hay algunos que lo llaman crossover time, hay otros que lo llaman mixing time. Tienen pequeñas diferencias conceptuales, pero quizás, a mi entender, la forma más neutra de poder llamarlo, o más abarcativa, es tiempo de transición. Entonces, mientras el recinto está funcionando en el intervalo determinístico previo al tiempo de transición, hay mucha información. Después, el sistema ya está mezclado, entonces ya no hay información. Pasó al sistema, como dicen las leyes de Fick, de un instante en donde hay una gran concentración de algo, que es este instante, hay gran concentración de información, y pasamos a otro instante en donde ya no hay información. ¿Por qué? Porque ya está mezclada la información. Entonces, lo importante es tratar de reconocer esas reflexiones tempranas para saber cuándo su aporte energético es mínimo frente al máximo total de la energía sumada. Tenemos también que repasar que las respuestas al impulso son ruido blanco gaussiano amortiguado por un envolvente con decaimiento exponencial. Vamos a ser un poco más estrictos y vamos a decir que las colas de las respuestas al impulso son ruido blanco gaussiano amortiguado por un envolvente con decaimiento exponencial. ¿Qué llamamos cola? Podemos llamar cola a todo lo que está del tiempo de transición hacia adelante. Este es el tiempo de transición. Entonces, nosotros no vamos a hacer, o yo no pretendo en este momento contar o abordar el tema estadísticamente, como lo suelo hacer en mis clases, pero spoileando un poco la película, las early reflections son muestras que no corresponden a una distribución gaussiana. Como decíamos antes, la cola, acá la cola tiene una distribución gaussiana. Acá, si nosotros estudiamos un histograma, tiene una distribución gaussiana. Ahora, si nosotros estudiamos lo que sucede en la parte temprana, la distribución no es una gaussiana normalizada. Y eso lo podemos demostrar porque la kurtosis sube. Entonces, las early reflections son lo que estadísticamente se llaman outliers. Y nosotros desarrollamos un método matemático para extraer estos outliers.
Está en un paper, en un paper presentado en Alemania en 2019, en el ICA, y esta es la matemática asociada. Lo que aplicamos es un Moving Median Filter, o sea, un filtro de mediana móvil a toda la respuesta al impulso, y vamos a obtener lo que dimos en llamar respuesta al impulso media, ¿sí? O median, que es esta línea medio naranjita. Entonces, si nosotros hacemos la sustracción de la respuesta al impulso menos la respuesta al impulso procesada por el Moving Median Filter, lo que vamos a encontrar son el Decay Cancelled Early Reflections, o sea, son las reflexiones tempranas sin decay. Entonces vamos a obtener solamente las respuestas, perdón, las magnitudes de las secuencias de las early reflections en el tiempo. Entonces, lo que vamos a hacer posteriormente es generar lo que dimos en llamar una echo density function. La palabra function es muy importante. ¿Por qué? Ahora lo vamos a ver. Esta actual EDF va a ser el resultado de la suma instante a instante de la energía de todas esas early reflections dividido el máximo. Entonces, de esa manera vamos a poder, acá tenemos otro ejemplo, ¿sí? En azul tenemos una RIR, acá tenemos la RIR procesada por el Moving Median Filter y acá tenemos un pequeño zoom en donde podemos encontrar claramente los outliers y acá tenemos la EDF, Echo Density Function. Eso es muy importante. A ver, me están siguiendo, creo que hay un comentario. Sí, Dani. Cantidad de información que sirva para caracterizar la posición del objeto iniciador en impulso. No entiendo el 9 la sala, pero sí, sí, totalmente, totalmente, tenés toda esa información. Esa información la tenés ahí. Después del tiempo de transición, ya esa información se va diluyendo. Todo tenés, todo, todo. Tenés la sala y tenés la posición donde está ubicado el objeto generador o la fuente sonora, porque esto te está condicionando el ASW. A ver, me voy a ir un poco. El ASW, como está definido por Beranek, Beranek lo que hace es, o pretende, calcular el interaural cross correlation early, y el problema es que no conoce el tiempo de transición. Conociendo el tiempo de transición, uno puede extraer las early reflections y calcular perfectamente el IACC early, el que corresponde. Acá yo estoy diciendo algo entre líneas también, que nadie conoce el campo temprano. El campo temprano es ese intervalo entre 0 y el tiempo de transición. O sea que conociendo el tiempo de transición se redefine prácticamente todo. Se redefine incluso hasta el early decay time. Porque el early decay time está definido en términos de magnitud, pero no es la duración, o el decay que tiene, perdón, no es el decay que presenta el campo temprano. ¿Por qué? Porque nadie conoce el tiempo de transición. Ahora vamos a calcular el tiempo de transición de una manera muy simple. Muy simple. Entonces, acá tenemos la matemática para poder extraer las R reflections. Lo que nosotros logramos observar es que, espérame que voy a pasar, acá está. Nosotros logramos observar, voy a volver ahora a la diapositiva anterior, logramos observar que cuando estimulábamos, o perdón, procesábamos una
respuesta al impulso perfectamente gaussiana, hecha con ruido, totalmente con ruido. Lo que observamos era la curva IDF, EDF. Pero cuando utilizábamos para el procesamiento una respuesta al impulso real, observábamos que la EDF no era tan perfecta. Comenzaba a tener irregularidades, que es esta que está acá, en negritas, este trazo negrito. Entonces, nos dimos cuenta que estaba esta que está acá, esta, que era como perfecta, tenía que seguir alguna ley. Y sí, seguía la ley de la carga de un capacitor. Y eso es muy bueno. ¿Por qué es muy bueno? Porque ya conocemos la ecuación. Y si conocemos la ecuación, tenemos la situación ideal. Esto es muy importante. Situación ideal. Esa es la situación ideal. Vamos a llegar con un proceso de difusión de máxima difusión temporal a igualar lo que es la curva de carga de un capacitor. ¿Con qué? Con la EDF. Con la EDF. Cuando la Eco Density Function es aquella correspondiente a un proceso de difusión temporal ideal o máximo, entonces esa IDF va a ser exactamente igual a la carga de un capacitor. Y eso es lo que estamos viendo en esta diapositiva. Esto que está acá es una EDF ideal. Y esta que tenemos acá en negritas es una EDF real. Entonces, si nosotros podemos hacer la EDF real perfectamente, porque era la sumatoria de las energías en el instante a instante, la sumatoria de las energías de las early reflections que nos iban, es un cum sum en el MATLAB, que nos van confeccionando esa curva negra. Ahora, si la podemos comparar con una EDF ideal, conceptualmente ya estamos de alguna manera acercándonos a la textura. A la textura acústica que tiene o que presenta una sala cualquiera a través de su respuesta al impulso. A ver, si hay preguntas. ¿Comentarios algunos? No leo nada. Todavía no tenemos comentarios ni preguntas, profesor. Perfecto. ¿Querés que apague mi... Voy a apagar mi cámara para no consumir ancho de banda inútilmente. ¿Sí? Entonces, bien. Vamos a abordar entonces todos los gráficos que nosotros pudimos desarrollar al hacer este análisis. O sea, desarrollamos un software, nos tomó mucho tiempo calibrarlo, nos tomó mucho tiempo depurarlo y se obtienen gráficas de este tipo. Entonces, lo que vamos a observar es las early reflections en rojo, ¿sí? Que son outliers estadísticos. Vamos a observar una IDF real, que nosotros la dimos en llamar actual. Vamos a tener el inicio, donde empieza todas estas early reflections, y vamos a tener un punto en el cual, en la curva negra, vamos a decir que hay un 99% de aporte de energía hasta el total de la energía aportada. El instante en el cual se llega al 99% lo dimos en llamar transition time. A ver, ¿objetivamente es el transition time? Sí, es el transition time.
Subjetivamente es el transition time, no lo sabemos. Porque para eso tenemos que ajustar ese porcentaje al porcentaje que realmente percibe un ser humano. ¿Sí? Podría ser que el aporte sea el 90% y a partir del 90% ya la persona, la escucha, no percibe early reflections. ¿Sí? O sea, hay que ajustar ese número para llevarlo de lo objetivo a lo subjetivo. Pero ya tener el objetivo es muchísimo al lado de no tener absolutamente nada. Entonces, fíjense que tenemos acá la curva ideal. Esto está el tiempo está logarítmicamente displayado para tener mucha más claridad en el gráfico. Entonces, nosotros podemos comparar la actual EDF con la ideal. Y después se nos ocurrió decir, ¿y por qué no hacemos un best fit de la carga del capacitor sobre esta actual EDF? Y ahí llegamos a lo que es la esperada, o sea, la Eco Density Function esperada, la Eco Density Function ideal, que está establecida por el inicio y el final, que es el 99% de aporte de energía, que es el tiempo de transición. Entonces, ya, si tenemos 3 EDFs, también podemos definir la distancia que hay entre ellas, entre la esperada y la ideal. Y a esto le dimos en llamar distancia entre modelos. ¿Por qué les estoy contando todo esto? Porque si nosotros incrementamos la difusión temporal en un recinto cualquiera, la distancia entre modelos tiende a reducirse y la actual EDF tiende a ser igual a la ideal. ¿Me explico hasta ahí? O sea, el proceso de ir sumando difusión temporal hace que esta curva y esta curva se junten. O sea, la distancia entre modelos se reduce. Y que esta curva, la negra, se parezca mucho más a la ideal. Entonces, en el momento máximo, esta curva, esa curva y esta curva coinciden. ¿Y qué coincide también? El tiempo de transición y el tiempo de transición esperado. El tiempo de transición esperado es el correspondiente al aporte de esta curva al 99%. Aparece otro valor que es el tiempo de transición esperado. O sea, ¿para qué sirven todos estos parámetros microscópicos? Para poder entender la evolución temporal de dar más difusión a una cavidad, a un recinto. Cuando incrementamos la difusión temporal, lo que va a suceder es eso. Va a suceder que la distancia entre modelos tiende a cero, las EDFs tienden a unificarse las tres y el tiempo de transición tiende a ser el mismo que el tiempo de transición esperado. ¿Me siguen? ¿Tenemos algún comentario o pregunta? Todavía no, profesor. Bien. Entonces, este es el resumen de lo que dije antes. Y acá observamos que tenemos el campo temprano ideal y el campo temprano esperado. ¿Sí? Entonces, claramente, el campo temprano va a ser aquel que se desarrolle dentro de este intervalo de tiempo. ¿Y qué sucede entonces si nosotros incrementamos la difusión temporal de un recinto cualquiera? El tiempo de transición va a reducirse y
el campo temprano obviamente va a tender a reducirse. Esta duración va a tender a achicarse. Entonces, aparecen directamente los parámetros microscópicos. El parámetro microscópico textura es el coeficiente de correlación de Pearson entre la curva ideal y la actual, que es la negrita. Aparece también la textura esperada, que será el coeficiente de correlación de Pearson entre la actual y la esperada, ya no la ideal. Esto es muy importante, ¿sí? Coeficiente de correlación de Pearson. Y después tenemos la distancia entre modelos. Esta distancia entre modelos es la distancia de Bhattacharya entre un conjunto de valores. Entonces, acá tenemos el resumen. La textura es la correlación de Pearson entre el EDF que nos da la respuesta al impulso, que estamos analizando, versus la ideal. La esperada, la textura esperada, va a ser el coeficiente de correlación de Pearson, nuevamente, entre la EDF actual y la EDF esperada. Ya no es la ideal, es la esperada. Tenemos después la distancia entre modelos, el tiempo de transición, que es el instante en el cual la energía acumulativa de las R-reflections alcanza el 99% de la energía máxima. Y después tenemos el tiempo de transición esperado, que es el instante de 99% del best fit, del mejor ajuste de la curva de carga del capacitor sobre la EDF real, la actual, la que tiene la respuesta al impulso que estamos analizando. Entonces, la textura acústica a través de la Echo Density Function. La textura es la evolución temporal de los outliers, y los outliers son las early reflections. La textura puede ser estudiada a través de la función acumulativa temporal de la energía de las early reflections para toda respuesta al impulso. Monaural, binaural, multicanal, todas. La textura acústica es función del volumen del recinto, la forma del recinto, los revestimientos, la superficie de los revestimientos, la distribución espacial, la ubicación de la fuente y la ubicación del receptor, entre otras muchas variables. Cada amplitud, acumulación o ausencia de reflections se va a mostrar en la EDF real, en la EDF de la respuesta al impulso. Lo vamos a ver, o sea, va a estar clarísimo, aunque no miremos el número de la textura, vamos a ver claramente si ese recinto nos ofrece, si nos está ofreciendo, voy a hacer un pequeño dibujo acá, si nos está ofreciendo algo suave, esto es log de t. Si nos ofrece una curva EDF suave, o nos ofrece una curva de EDF, esta es la EDF1, EDF2, una EDF quebrada, por así decir, irregular, no suave. Bueno, la EDF2 corresponde a un recinto que colorea. La EDF1 corresponde a un recinto que no colorea. Incluso intuitivamente podemos llegar o alcanzar estas conclusiones. Cada situación real puede ser comparada con una ideal, porque encontramos que tiene como paradigma la curva de carga de un capacitor. Y a través de estos parámetros podemos cuantificar la textura acústica. A ver, nos falta definir un nuevo parámetro. ¿Para qué quiero definir todos estos parámetros? Porque durante
varios años medí de manera controlada en dos cámaras reverberantes que tenían un grado de anisotropía. eh, Medí volumétricamente el campo sonoro para diferentes cantidades del mismo difusor. Entonces, eh, tengo una base de datos muy importante y lo que finalmente, que es lo que les quiero contar, es la inyección de toda esa información dentro de una red neuronal. ¿Por qué? Porque son muchos datos de entrada. Y no hay una única relación entonces. Esto es una relación de múltiples variables. Entonces, la única solución que me puede resolver eso es una red neuronal. Pero falta definir todavía un parámetro más que le di en llamar CTR. ¿Tenemos alguna pregunta? Sí, Sí, profesor, justo Dan Hernández pregunta, ¿coloración es distorsión espacial, temporal o ambas? ambas. Ambas. Temporal y distorsión también espectral. Estás coloreando. Estás modificando, obviamente estás corriendo la fuente de su lugar real, eh, le estás modificando su espectro, la estás ecualizando, por así decir. ¿Me explico, Dani? ¿Qué más? ¿Quién más está por ahí? Eh, Bueno, hasta el momento no tenemos más preguntas, profesor. Perfecto. Bueno, eh, este parámetro le di en llamar CTR, pongámosle otro nombre, no sé, Pepe, da lo mismo ponerle cualquier nombre. El asunto es que eh, en vez de estudiar al recinto en términos de energía o en términos de tiempo, lo que hice fue estudiar al recinto en términos de información. Entonces, eh, el recinto, o la respuesta al impulso de un recinto, tiene memoria. Y la forma más directa de estudiar esta memoria es a través de la autocorrelación. Cuando, cuando la correlación es baja, ya no hay memoria. Cuando la correlación es alta, la autocorrelación es alta, hay memoria. Entonces, eh, lo que hice fue ir a una literatura muy antigua, porque lo importante acá es establecer la duración de la autocorrelación. La duración de la autocorrelación normalizada de la energía de una respuesta al impulso es asociada con la memoria de un sistema. Eh, y encontré esto en un libro que se utilizaba para electrónica de telecomunicaciones de la década del 40, un libro ruso o de un autor ruso y que fue editado en Alemania por esa época. Bueno, fue muy complejo encontrar información al respecto y después adaptarla a lo que es la acústica. Pero este parámetro es la integral entre cero e infinito, o sea, cero el inicio de la respuesta al impulso, infinito es el final de la respuesta al impulso. El final está dado un instante antes de que esas magnitudes de esas reflexiones sean enmascaradas por el ruido de fondo. El ruido de fondo registrado en la respuesta al impulso. Entonces, em, este parámetro CTR será la integral entre cero y el final de la respuesta al impulso del módulo de la autocorrelación normalizada. Normalizada quiere decir que está entre 0 y 1 la magnitud de la respuesta al impulso elevado al cuadrado. Entonces, eh, lo que hace matemáticamente esto es, si esta es la autocorrelación, este gráfico que está acá, ¿sí? Autocorrelación de la respuesta al impulso al cuadrado, lo que se hace es con la integral se calcula la superficie debajo de la curva. Entonces,
Después se normaliza ese valor y aparece este rectángulo que está acá. O sea, este rectángulo equivale a esa superficie que hay ahí abajo. Bueno, cuando este valor es 1, o sea, cuando está normalizado, esta es la duración CTR. Que si no les gusta el nombre, le ponemos Pepe, María, Alfredo, lo que quieran. Tiene un valor importante esto, porque el año pasado encontré que ese valor corresponde aproximadamente al 16% del tiempo de transición. Entonces, uno va a encontrar una alta correlación, o sea, una altísima memoria del sistema recinto en el 16% del tiempo de transición. Y acá tenemos un estudio, esto está calculado sobre una cámara reverberante de la Universidad Politécnica de Madrid y el CTR da 164,6 milisegundos. Si hacemos 164 dividido 0,16, ahí tenemos el tiempo de transición. Entonces, en este caso, el tiempo de transición, 164 dividido 0,16, estamos en aproximadamente un segundo. O sea, a partir de un segundo podríamos esperar decaimientos suficientemente densos como para decir que estamos en un campo donde las reflexiones ya han pasado el proceso de difusión temporal. Acá tenemos un estudio, un control room. Este control room... no, este es el estudio, perdón, no es el control room. El estudio. La sala presentó un CTR de 20 milisegundos. El Concert Hall Promecanidescus, en Finlandia, presentó 52,1 milisegundos. Y acá tenemos el CTR de la Usina del Arte, del Promenadikeskus, del Teatro de Colón y de un control room. Entonces, se puede observar que generalmente toma valores altos en las salas de concierto, excepto en el Teatro Colón. En el Teatro Colón, de esta frecuencia en adelante, este parámetro es muy parecido al de un control room. Entonces, esto ya lo presenté en un paper hace mucho tiempo. Ahí es donde a mí se me surgió la pregunta. ¿Cuánto tendrá que ver ese fenómeno o este parámetro o esta característica en el Teatro Colón para que realmente sea considerado uno de los mejores teatros del planeta? Para mí podría llegar a estar dentro de este parámetro algún tipo de explicación. Es tema para seguir investigando. Entonces, objetivos de esta investigación, que todavía ni siquiera hemos entrado. Se pretende desarrollar una ecuación para cuantificar el grado de difusión temporal de un campo sonoro. ¿Qué es lo que pretendo mostrar? Pretendo contar cómo lo estoy haciendo. Lamentablemente, todavía no puedo dar una ecuación final, ¿sí? O sea, sí, doy una ecuación, pero la ecuación todavía necesita un ajuste, necesita seguirse trabajando. Pero lo interesante, creo yo, es el transitar. Las variables independientes podrían ser la textura, que está, el nombre es TX, la textura esperada o expected texture, el tiempo de transición esperado, el valor absoluto de la distancia entre modelos, o sea, entre la curva ideal y la curva esperada de carga de capacitor, CTR,
CTR o el nombre que le quieran poner, Early Decay Time, RT20, RT30, superficie de difusores en metros cuadrados, relación de superficie de difusores respecto de la superficie interna total, esto es adimensional, el volumen del recinto en metros cúbicos, o sea, son muchísimas las variables que están influyendo, y si seguimos sumando, también está el scattering coefficient y también está el coeficiente de difusión. O sea, si podemos seguir sumando variables. Cuantas más variables sumemos, más complejo se hace extraer una ecuación robusta, eh, ¿cómo te diré? Elegante. A mí me gusta, a mí me gusta concluir en ecuaciones para ingeniería, no en ecuaciones para física o para físicos, sino para ingeniería. A mí me gustan ecuaciones de ingeniería elegantes, eh, matemáticamente simples, y en esa simpleza radica su belleza. Bueno, traté de hacer esto, yo tengo que seguir trabajando, pero les quiero contar qué estoy trabajando, qué estoy haciendo. Correlación entre variables. Para poder desarrollar una ecuación es necesario hacer un estudio de correlaciones y ortogonalidad de las variables independientes. Entonces, empecé a estudiar variables unas contra otras. ¿Sí? Lo que les voy a mostrar son algunas pocas relaciones. Entonces, entre el transition time y el CTR aparece este valor de correlación. Y si hacemos una correlación, digamos, cruzada entre ambas variables, observamos que cuando el tau es igual a cero, o la diferencia de tiempo entre ambas es igual a cero, aparece acá el valor 0,995, o sea, hay una altísima correlación entre transition time y CTR. Por eso es que una es el 15%, 16% de la otra. Dimos en llamar que aquel par de variables con correlación mayor a 0,8 se las considerará, perdón, menor a 0,8, por favor, se las considerará ortogonales. En realidad es menor a 0,65, menor a 0,6. ¿Ok? Entonces, transition time después con el valor absoluto de la distancia entre modelos. 0,85, 0,86. También es muy alto el valor. Acá tenemos ese valor. Es muy alto. Están correlacionadas. También entre el transition time y la textura. Y observamos 0,944. Y en la correlación cruzada entre ambas también. Entre la textura y el CTR. Y la correlación también es muy alta. Acá se ve. Entre el tiempo de transición y el transition time esperado, 0,999. Ustedes me dirán, pero esto, ¿qué base de datos usaste para hacer todo esto? Justamente las respuestas al impulso medidas sistemáticamente, son cientos de respuestas al impulso, medidas con diferentes superficies del mismo difusor. O sea, fue hecho el trabajo, ahora hay unas fotos que se las voy a mostrar. El trabajo fue hecho sistemáticamente, de manera tal de que se puedan comparar todos los valores. Son situaciones muy controladas. Bueno, entre transition time y el expected transition time también hay una altísima correlación. Entre la textura y la textura esperada, ¡upa! Ya bajó. Estos ya no están correlados. Estos no están correlados. O sea, la textura y la textura esperada
como es menor a 0,8, las vamos a considerar independientes, o sea, ortogonales. Después la textura y la distancia entre modelos absoluta también dio un valor muy alto. El CTR y el transition time esperado, muy alto también. La superficie de difusores respecto de la superficie interna total de los recintos dio muy baja, menos 0,35. O sea, estas dos variables son independientes. El CTR y el Early Decay Time, altísima correlación. El Early Decay Time y la textura esperada, muy baja correlación. O sea que las podemos considerar independientes y ortogonales. Y la textura esperada y el valor absoluto de la distancia entre modelos también dio baja. O no dio alta, no dio altísima. Y esto permitió hacer un cuadro de correlaciones. En vez de hacer una tabla, que es lo que se haría generalmente y uno lo llena de numeritos y nadie lee absolutamente nada, se me ocurrió hacer esto. De manera tal que una ecuación debería tener, o no debería tener, dos parámetros que estén altamente correlacionados. Porque primero estoy perdiendo tiempo y estoy haciendo trabajar a la red neuronal de una manera innecesaria. Entonces, en una ecuación no pueden estar juntos el CTR y el valor absoluto de la distancia entre modelos. No deberían estar la textura y el tiempo de transición esperado. O supongamos tres: el Early Decay Time, el CTR y la textura. Esos tres no deberían estar en una ecuación, porque con uno puedo obtener el otro. ¿Me explico? Ahí hay una consulta, me parece. A ver. Ahí va. No, profesor. ¿Algún comentario? ¿Me estoy explicando hasta ahora? ¿Me explico? Bien, ahí va. Gracias, Richard. Estoy resumiendo algo que tardé años. O sea, les estoy contando algo que yo tardé años, literalmente. Se los estoy contando en minutos, en un ratito. Entonces, claramente una ecuación debería tener la superficie de difusores. ¿Por qué? Porque están todas las conexiones a su alrededor, todas tienen bajas correlaciones. Debería estar la superficie de difusores respecto de la superficie total. Podría estar el Early Decay Time, porque no puedo llegar por ningún... O sea, si está el Early Decay Time, no debería estar el CTR. Debería estar la textura esperada. Debería estar la textura esperada. A ver, debería estar, vamos a hacer un ejemplo, debería estar la textura, supongamos que coloco la textura y a través de este camino, o sea, a través del CTR puedo llegar al Early Decay Time. Razón por la cual no debo incluir a la textura dentro de la ecuación. ¿Debería incluir el valor absoluto de la distancia entre modelos? Y también puedo llegar a través de el CTR al Early Decay Time. Entonces no debería estar incluyendo este parámetro, no debería estar incluyendo ese, no debería estar incluyendo ni ni ese. Yo se los estoy contando de una manera muy simple y se los estoy contando en un gráfico que me parece que es lo suficientemente explícito como para entenderse. Pero me tomó mucho tiempo llegar a esto. ¿Por qué la red neuronal no avanzaba
cuando yo estaba trabajando con, qué sé yo, estaba tratando de conformar una ecuación con la textura, con el valor absoluto de la distancia entre modelos y con el early decay time, supongamos. Y todos los errores, porque cuando uno corre una red neuronal, lo que uno trata es de reducir los errores tanto de entrenamiento como los errores de predicción. Y no bajaban los errores. Entonces, eh, toma mucho tiempo eso, a uno manejando una red neuronal. A ver. Luquitas, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Parece que me traje mi propia hinchada. Entonces, eh, después de trabajar mucho con la red neuronal y ver que para los inputs que yo le daba, la red neuronal no avanzaba, porque esto es lo que tiene que suceder. Lo que tiene que suceder, uno hace correr a la red neuronal. Y entonces, cuando uno ya en la quinta, sexta, décima corrida, vigésima corrida, no empieza a tener valores de error bajos, y es porque uno no está eligiendo los parámetros apropiados. ¿Me explico? Entonces, ahí es donde viene el estudio del cuadro de correlaciones o el estudio de las correlaciones entre variables. Entonces, fíjense que las variables que vamos a estar utilizando tienen conexión con otras que no son altas. Menos 0,39, menos 0,4, 0,34. Son todos valores en los cuales podemos decir, ¿son plenamente ortogonales? O sea, ¿son independientes? Y desde el punto de vista estricto, no, no lo son. Indudablemente no lo son. Pero significa que entre ellas, algún subconjunto de ellas, de estas variables, pueden llegar a confeccionar el parámetro final. ¿Me explico? Entonces, por esa razón, en este caso, las considero que son independientes o cuasi independientes y cuasi ortogonales. Entonces, aquellas que no tienen alta correlación entre sí son la textura esperada, la superficie de difusores y el early decay time. Y vos dirás, pero bueno, el diffuser surface en respecto de la total surface, bueno, ese es el output. Entonces vamos a ver cómo se corresponden para los valores de output que ya conocemos con todas las combinaciones que yo ya tengo de estos tres parámetros. ¿Me siguieron? Entonces, todo par de variables sin alta correlación se las considerará, vamos a ponerlo entre comillitas, ortogonales o pseudo-ortogonales o pseudo-independientes. En una red neuronal, entonces, si son ortogonales, se puede calcular la salida como una suma algebraica de términos independientes. ¿Sí? No sé, ahora vamos a ver una estructura de una red neuronal. Entonces, una estructura muy simple. Esos términos independientes van a tener ponderaciones. Eso es lo que me va a dar la red neuronal. Es cuán importante es cada uno de esas variables para el resultado final. Por eso necesito la red neuronal. Entonces, la voy a necesitar para relacionar el mínimo error de predicción con qué variables independientes y la importancia de cada una de ellas sobre la salida. A ver, cuando uno hace correr una red neuronal, lo que arroja es error de predicción. ¿Sí? Entonces, hay que encontrar una corrida, running, ¿sí? de la red neuronal que me dé el error de predicción bajo, nunca va a ser cero, ¿sí? O será cero el día en que yo la inyecte cientos de miles tendiendo a infinito de datos, que eso es ingenierilmente casi imposible. Entonces, tengo que encontrar una corrida de la red neuronal que dé un error de predicción mínimo, ahí observar qué variables fueron tomadas como independientes, que yo ya se las voy a inyectar porque ya las acabamos de encontrar por estudiando el grado de correlación entre ellas,
Y ahí vamos a encontrar la importancia que tiene cada una de esas variables independientes sobre la salida. Entonces, ¿sería posible cuantificar el grado de difusión de los campos sonoros, difusión temporal, de estos experimentos, tomando en cuenta los experimentos que ahora les voy a mostrar las fotos, tomando en cuenta la superficie de difusión en relación a la superficie interna total? Porque cuanta mayor superficie interna tengo cubierta con difusores respecto del total, supongamos tengo 100 metros cuadrados dentro de una cavidad y de esos 100 metros cuadrados tengo los 100 metros con difusores, esta razón, este cociente va a dar 1. En ese momento yo tendría que tener máxima difusión temporal en el campo sonoro en el interior. Bueno, eso no lo pude hacer en ningún momento, pero esa es la teoría, o sea, el motivador, el pensamiento motivador es este. Entonces, la primera pregunta que aparece es, ¿ese cociente será máximo ese cociente? Máximo ese es 1. ¿Cuanta mayor difusión temporal exista en el campo sonoro? Es una pregunta. Y por otro lado, cuanto mayor superficie de difusores tenga en una cavidad, ¿habrá mayor cantidad de difusión temporal? Porque esta es la clave. O sea, ¿de qué nos sirve decir voy a poner difusores si no tengo ni idea de lo que está sucediendo en el campo temprano? No tengo ni idea el tiempo de transición cuál es. No tiene sentido. O sea, tengo una sala de conciertos. ¿Y cuánta difusión voy a poner alrededor del escenario? Y el 60%. ¿Y por qué? ¿Por qué no pongo el 40%? ¿Por qué no pongo el 100%? ¿Cuál es el tiempo de transición? Ahí está, ahí empezamos a buscar la punta del ovillo. Entonces, Profesor, sí, tenemos una pregunta. Lucas pregunta, ¿qué superficie engloba el total surface? Total surface es la superficie total del lugar donde yo estoy haciendo la medición. O sea, suponete, tengo una sala de 100 metros cuadrados en el interior, o sea, una pared más la otra, o sea, las 4 paredes, la superficie de las 4 paredes más el piso más el techo, que es todo lo que está expuesto a ser bañado por energía sonora. ¿Me seguiste, Lucas? Esa superficie es la superficie total. Ahora de esa superficie total, ¿cuántas superficies de difusores voy a colocar en metros cuadrados? Entonces, suponete, de esos 100 metros cuadrados voy a cubrir 50 metros cuadrados con difusores. Bueno, la relación va a ser un medio, 0,5. ¿Me seguiste? Claro, exactamente, se hace difícil caminar. Bueno, yo algo hice, ahora voy a mostrar. A ver, entonces, la investigación debería hacerse separando los dos, porque yo tengo dos experimentos. Uno está hecho en una cámara full scale y el otro está hecho en una cámara a escala. ¿Sí? Entonces, ¿debería separar los dos experimentos o debería ser un único dataset? Acá la teoría dice, o sea, mi forma de pensar, perdón, es el fenómeno se replica. Lo que sucede en el lugar grande se va a replicar en el lugar chico. El fenómeno que sucede en la sala de conciertos para 2.500 personas se va a replicar en un control room para, no sé, 8 personas. El fenómeno físicamente tiene que ser el mismo. Entonces, vamos a ver por dónde tomé el trabajo. Este es el dataset, ¿sí? El dataset, acá lo que tenemos, a ver, estos son números únicos en este ancho de banda, de 630 a 10K, pero son el promedio de todas las bandas por tercio de octava de cada uno de estos
cada uno de estos parámetros. Esto que tenemos acá son las mediciones hechas en la cámara reverberante full size. Y estos que están acá son las mediciones hechas en la red chamber escalada. Y es anisotrópica, porque tiene aparte medidas, tiene dimensiones que lo que no hacen es favorecer campos sonoros uniformes. Entonces, acá tenemos todos los parámetros que se inyectaron o que se trabajaron. La superficie de difusores, acá tenemos la superficie de difusores respecto de la superficie interior. Bueno, acá tenemos textura, textura esperada, tiempo de transición esperado, CTR, valor absoluto de la distancia entre modelos, Early Decay Time, RT20, RT30, el volumen. Fíjense que trabajé en una cámara de 37 metros cúbicos y en otra de 0,55 metros cúbicos. Bueno, con esta información hay que hacer lo mejor posible, porque realmente para llegar a un numerito de todo esto son semanas de trabajo. Acá tenemos las mediciones hechas en la cámara reverberante a full scale. Entonces, tenemos... hay preguntas. A ver. Vamos a ver. Dani, piso con placa perforada numérica. Sí, de 630 para no interferir con... Exactamente. Correcto. Correctísimo, Dani. Ahí está. Entonces, todos los micrófonos que se usaron son micrófonos apareados. Las dimensiones de los micrófonos tuvieron que también tenerse en cuenta en la cámara a escala para que no generasen difracción. A ver, otro más. No, por favor, Dani, un gustazo. Entonces, observen que acá está... A ver. Acá tenemos, ¿ves? Tenemos una sola fila de difusores, dos filas de difusores, tres filas de difusores. Bueno, y los puntos de medición se mantuvieron constantes. O sea, esta cámara reverberante hubo que mantenerla así durante como 20 días aproximadamente. Bueno, y aparte, en algunos casos, con material absorbente, que son estas placas que están acá. En otros casos, sin material absorbente, para poder controlar el tiempo de reverberación. Bueno, y estas son las mediciones en cámara reverberante a escala. Acá tenemos la cámara vacía. Esto es vacía. Acá tenemos los puntos de cuelgue de los micrófonos. Acá se ven los micrófonos. Esos son los micrófonos. Son 20 posiciones a dos alturas que se tomaron. Acá se colocó material absorbente también. Y acá tenemos un solo difusor, dos difusores. Y acá dos difusores con piso reflejante, dos difusores con piso absorbente. Y acá tenemos tres difusores dentro de la cámara. Bueno, con una combinatoria entre difusores y material absorbente también se llevó a cabo la recolección de datos a escala. Entonces, ¿cuál es el procedimiento que llevé a cabo? Primero, reconocer las variables independientes, establecer los conjuntos de datos, hallar una configuración de red neuronal que minimice los errores. Entonces, una vez que encuentro una corrida que minimiza los errores, esa corrida tiene las importancias de cada variable independiente. Importancia en lo que es la salida. Claro. Auspicia Earthworks. Sí, 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 son todos Earthworks. M50. Y los otros son micrófonos... Uy, me olvidé el nombre.
Son micrófonos omnidireccionales, justamente miniatura. Bueno, me olvidé el nombre, pero son de medición. ¿Qué más? Entonces, después hallar la relación a través de una regresión curvilínea entre la variable dependiente, o sea, la salida, y las independientes de a pares. O sea, la de salida con una de las entradas. Bueno, ¿cuál es la relación matemática? Se encuentra. Después la de salida con la segunda variable independiente de entrada. Entonces se encuentra cuál es la relación matemática. Después la de salida con la tercer variable de entrada. Se encuentra la relación matemática. ¿Sí? Después se considerará que una neurona finalmente suma la información ponderada de sus entradas. O sea, yo puedo poner la ecuación de la red neuronal, pero eso es una ecuación que no es de ingeniería. Vamos a ser sinceros. A partir de eso se va a proponer ecuaciones de ingeniería que reflejen el comportamiento del fenómeno físico. Entonces, lo que propone el SPS, que es el software con el cual trabajé, propone estas relaciones o regresiones curvilíneas. Lineal, logarítmico, inverso, cuadrático, cúbico, potencia exponencial. Acá hay un problema con elegir cúbico, cuadrático. Hay un problema ahí. El problema es que aparecen puntos de inflexión. Entonces parece como que si doy cierta cantidad de una magnitud, el resultado sube. Pero si me paso de cierta cantidad manteniendo las demás constantes, el sistema empieza a decaer, o sea, el output empieza a decaer, o al revés. Me explico, el sistema venía decayendo a medida que reducía una variable, manteniendo las demás constantes, pero de repente esa variable la sigo atenuando y empieza a subir la salida. Bueno, eso sucede porque hay puntos de inflexión en los modelos de regresión curvilínea. Por esa razón, excluí todo lo que es lo cuadrático y cúbico. ¿Sí? Entonces, esto es lo que se podría haber hecho. Separar los datasets y estudiar por separado lo que sucedió en la cámara a escala y en la cámara a full scale. Y tomarlos como si fueran datasets diferentes con una variable, ¿sí?, de salida y ver si las salidas para este caso, perdón, para este y para este, el output 1 y el output 2, si se parecen. Esa es una forma de estudiar el fenómeno. Y la otra es tomar todo el full dataset, todos los experimentos juntos, como decir, se va a replicar. Lo que sucede a gran escala se va a replicar a poca escala. Utilizar como variable dependiente la superficie de difusores respecto de la total, interna total, y encontrar una salida. Bueno, esto fue lo que hice. Entonces, la variable dependiente es la superficie de difusores respecto de la totalidad de superficie interna. Entonces esta es la corrida que menor error dio. En esta corrida el error relativo es del 12,7% en la etapa de entrenamiento y en la etapa de pruebas dio 0,7% de error. Anduvo muy bien, anduvo muy bien. Para describir esta red neuronal, la red neuronal tiene una capa de entrada, que es esto que está acá, tiene una capa intermedia o capa oculta y una capa de salida. En la capa oculta tenemos un sesgo, acá tenemos el sesgo, y tenemos bloques de procesamiento que lo que hacen es aplicar estas constantes a las diferentes entradas. O sea, en este caso, textura esperada. La textura esperada va a ingresar, se ve en color azul, lo que significa que la ponderación sináptica, o sea, va a ser atenuado, este trayecto es atenuado, este gris es fuertemente realzado y este gris es ligeramente realzado.
Entonces, estos trazos que tenemos se llaman, son conexiones sinápticas, pero son, al tener colores y intensidades, son ponderaciones sinápticas. Entonces, acá tenemos el valor pronosticado. Los valores pronosticados dieron muy bien, muy bien. Observamos prácticamente, acá tenemos 0,1, 0,1 a 0,1. Prácticamente podemos decir que puede ser interpolado con una línea recta, que es lo esperado. Acá tenemos los residuos, que son los errores que cada valor pronosticado generó. Es la diferencia entre el valor real, ¿sí?, el valor que uno le da para que se entrene, y el valor pronosticado por la red neuronal. Y acá aparece lo que a nosotros nos interesa, que son las importancias. No nos interesa la importancia normalizada, sino que nos interesa la importancia relativa. Entonces, la entrada de textura esperada tiene una importancia de 34%, la superficie de difusores tiene una importancia de también 34%, y el Early Decay Time tiene una importancia del 30%. Esto que están acá los vamos a llamar coeficientes de ponderación. Entonces, vamos a encontrar cuáles son las relaciones que hay entre qué y qué. Y vamos a encontrar la relación que hay entre la relación simple, tomándolas esta contra esta. Después vamos a tomar esta contra esta. Y después vamos a tomar esta contra esa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vamos a entender que la red neuronal es una sumatoria ponderada de sus entradas. Y acá van a tener su ponderación. Acá vamos a tener una variable que es la textura esperada. Acá vamos a tener superficie de difusores. Y acá vamos a tener el Early Decay Time. Entonces, estas ponderaciones son las importancias. Son las importancias que nos da la red neuronal. Y la red neuronal básica, súper básica, es una sumatoria. Este modelo básico, ¿por qué me apoyo en esto? Porque logré demostrar que entre estas variables, ¿sí?, existe ortogonalidad o pseudo-ortogonalidad. Entonces, acá tenemos la relación que hay entre la salida, que es la superficie de difusores, a la superficie, la relación que hay entre difusores y superficie total interior, con la textura esperada. Entonces, vamos a ver que la relación lineal presenta mayor, o sea, la cuadrática no y la cúbica tampoco, nos queda inverso logarítmico lineal, y entre las tres, el r cuadrado, o sea, el coeficiente de Poisson, el máximo, nos da la relación lineal. Entonces, la relación lineal nos da estos valores que se van a inyectar dentro de la ecuación de estimación lineal. Constante y B1. Constante y B1. Entonces, la ecuación que relaciona la salida con esta entrada es esta que está acá. Lo mismo hicimos con la única salida que tenemos y la superficie de difusores. Nuevamente, este es r cuadrado y acá tenemos una relación lineal. Acá tenemos los valores de la constante y B1 y acá tenemos constante y B1. Y después tenemos, y yo dejé acá, fíjense, dejé el estudio de la estimación cúbica. Fíjense la estimación cúbica lo que hace.
¿Qué significa esto? Que si el early decay time lo voy subiendo desde 0 hasta acá, el fenómeno va a subir. Ahora, cuando alcanza este valor y lo sigo incrementando hasta acá, va a bajar. Ahora, cuando suba de este valor para allá al early decay time, la salida va a subir. Esto es un comportamiento, digamos, va a ser obvio lo que voy a decir. Es un comportamiento extremadamente alineal. Y los fenómenos físicos generalmente no se comportan de esta manera. Entonces, nuevamente, de quitar el modelo cuadrático y cúbico, me queda inverso logarítmico y lineal. El que tiene mayor coeficiente de correlación es el lineal, y acá tenemos las constantes que vamos a inyectar acá, y tenemos esta como la ecuación que relaciona ambas variables. Y para terminar, acá tenemos el resumen, tenemos las tres ecuaciones, la que corresponde a la textura esperada, la que corresponde a la superficie de difusores y la que corresponde al early decay time, y hay que multiplicarlas a los tres por las ponderaciones, que están acá, las ponderaciones, que son las importancias que nos dio la red neuronal. Y después, como las tres variables son ortogonales, puedo utilizar la suma, esta que está acá. Entonces, aquí tenemos la ecuación final, que depende solamente de tres parámetros: la textura esperada, la superficie de difusores y el early decay time. Esto nos diría que esta diffusion to total surface, vamos a ponerlo de acá, diffusion to total surface, sería proporcional a la difusión temporal de un sistema cualquiera. Entonces puedo reemplazar esto por D, siendo D la difusión temporal existente en una respuesta al impulso registrada en un recinto cualquiera. Quiere decir que podríamos, o sí, se puede. O sea, esta es la ecuación. Lo que tiene ahora es que si yo coloco 0 metros cuadrados de difusor, textura esperada 0, o sea, es malísimo, y el early decay time 0, el D me da 0,17. O sea, este sería el D mínimo. Y si yo coloco un valor importante, ¿sí?, una superficie de difusores de 500 metros cuadrados y una textura esperada de 1, que es máxima, ¿sí?, y un early decay time de 2 segundos, D está en el orden de menos 2,1. Y este sería un valor, no te digo máximo, pero digamos que es un valor grande. Entonces, conclusiones. Se redujeron las variables independientes a un conjunto de variables independientes y ortogonales entre sí, que son esas tres. Se propuso una ecuación de la difusión temporal basada en el cociente de superficie de difusores versus la superficie interna total de todo recinto. Y hay un trabajo a futuro inmediato, que es escalar el rango de resultados entre 0 y 1 para inputs usuales. O sea, eso de poner tiempo, early decay time infinito, no tiene mucho sentido. Probar la ecuación en diferentes casos reales. Sumar también los coeficientes de difusión y de scattering a las variables independientes, para lo cual voy a tener que hacer unas cuantas simulaciones en BEM, Boundary Elements Method. Y hasta acá llegué. Les agradezco bueno, que hayan podido llegar hasta acá. Veo que hay algunos comentarios. Ahí tienen mi correo electrónico, mi Instagram, como para DPA, exactamente, DPA. Vías de comunicación, si quieren.
y espero, bueno, haberlos motivado. Perfecto. Bien, muchas gracias, Si hay profesor. preguntas, si hay preguntas, adelante. Perfecto, estamos atentos a ello. Sí, profesor, yo sé que tenías interés en pues hablar con la audiencia y yo veo acá la opción de permitir que hable la audiencia. Entonces de pronto podríamos dar la opción de levantar la mano si desean hablar en vivo. Sí, sí, vamos, vamos, vamos. Ok, Me gusta, me gusta. ok. Veo acá a Dani, entonces le voy a permitir. Dani, debes estar ya. Sí, estoy. ¿Qué tal, Alejandro? Buenas tardes. Buenísima la exposición, la verdad que muy concreta. Te quiero hacer una pregunta. Hoy estamos Sí, entrando a la era del sonido inmersivo, con lo sí. cual, habiendo descartado salas LED o salas RFZ basado en estos principios, ¿vos considerás que un procedimiento de extrema difusión para evitar conflictos temporales sea el lugar adecuado para establecer control rooms para sistemas inmersivos que tienen parlantes por todos lados, incluido techo? Totalmente, Ok. totalmente. Es más, creo que spoileaste, Dani, spoileaste una de las grandes conclusiones de esto. Y porque a Em, mí o sea, yo lo estoy viendo en recintos donde, contrariamente a lo que se piensa, al instalar sistemas inmersivos con parlantes, los recintos que mejor funcionan son los que son más irregulares, contrario a lo que uno pueda pensar. Y los que tienen, o sea, primero los que tienen buena absorción, segundo los que son más irregulares y tercero los que son más regulares, que va no de la mano, pero orienta para ese lugar. Y esto me da una pista para empezar a trabajar en nuestro proyecto de investigación de Ambisonic, trabajando en ese lugar. ahí me la dejaste picando, Dani. Eh, Dale. el control room que más distorsión de la EDF genera, imagínate cuál es, el LED. El LED, obvio. Claro, ¿por qué? O sea, pero está clarísimo, cuando vos apilás un tipo de material sobre una pared y apilás sobre otra pared otro tipo de material, claramente vas a destrozar la EDF, claramente vas a destrozar, o sea, vas a generar huecos, espacios temporales en las early reflections. Eh, y casualmente lo que decían en un paper hace muchos años, decían que viniera primero el sonido directo y después llegaran las reflexiones de atrás. Lo que significa claramente que hay un gap. Indudablemente Sí. vas a tener un gap entre las reflexiones que vienen por adelante o el sonido directo y todo viene después. O sea, el peor Es tipo más, de control es el LED. sí, es más, recomendaban un determinado tiempo de gap para poder escuchar esas, o sea, sin reflexiones. Lo que pasa es que lo Exacto. que, lo que me interesa a mí es la conclusión de que escuchar las reflexiones difusas es saludable. Escuchar las Sí, reflexiones sin señor. difusión no es saludable. Sí, señor. Correcto. Correcto. Es Buenísimo, así. gracias, Ale. Gracias, Ale. Esto es un datazo para mí. Gracias. Abrazote. Ahora viene el problema de diseñar buenos difusores, que eso es otro problema. Porque el problema que teníamos era que los difusores, cuando apareció la teoría de números, espérame que estaba, ¿quién está? Schroeder and Company. Claro, totalmente. Espérame que sé que hay alguien, no sé, sos vos el que está, sí, eras vos, me imagino ahí en la fotito que levantaste la mano. Este, el, el asunto es que Manfred Schroeder no tenía generadores de números aleatorios. Entonces, por eso tuvo que generar, en teoría de números, pseudo secuencias aleatorias, o secuencias, perdón, pseudo aleatorias. Entonces, hoy sí tenemos herramientas computacionales y una manera muy eficiente de medir la aleatoriedad de cualquier secuencia es mediante la autocorrelación.
Y antes, o sea, estamos hablando 30 años atrás, era prácticamente impensado poder medir la autocorrelación de una secuencia numérica en este caso. Hoy es muy fácil. ¿Eso qué significa? Que hay secuencias que tienen un grado de aleatoriedad mayor que las secuencias generadas por residuos cuadráticos o raíces primitivas. ¿Alguien me sigue? ¿Alguien me sigue? Sí, comenten ahí que sí. Ahí va. Entonces, ahora te muestro la... Espérame. Ahí está la red neuronal. Este, entonces, em, esto es importantísimo porque yo puedo estar generando secuencias numéricas con algoritmos iterativos y lo que hacen es generan un número, perdón, generan una secuencia, se le calcula la autocorrelación y si la autocorrelación es alta se descarta. Se vuelve a generar otra secuencia, se le calcula la autocorrelación y si es baja se la deja. Entonces uno puede tener al final de 10 segundos, 5 segundos, uno puede tener 3 4 secuencias que son mucho mejores que una secuencia QRD7, QRD11, QRD5. ¿Me siguen? Y sí, te seguimos, Ale. O sea que eso de andar usando los... Aparte hay otro problema, porque suponete que usás una secuencia. Esa secuencia, si yo la simulo por BEM, suponete que tenga una autocorrelación muy baja, ¿sí? Entonces, una duración de autocorrelación muy baja. Ahí está la clave. Eh, eh, ¿Qué pasa si yo le calculo el patrón polar de radiación y a partir de ahí puedo sacar el coeficiente de difusión o el coeficiente de scattering? Y sale muy bueno. Cuando yo a esa secuencia la empiezo a replicar espacialmente, porque tengo, suponete, tengo que cubrir 3 metros y esta secuencia tiene un ancho de 50 centímetros. Entonces, bueno, tendré que poner 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tengo que poner 6 copias de lo mismo en una pared. Bueno, una secuencia sola funciona diferente de 6 juntas. 6 juntas es otro difusor. Entonces, lo que sucede cuando uno concatena la misma secuencia varias veces es que el patrón polar de radiación se lobula. Entonces, pierde eficiencia. Entonces, uno hizo un difusor muy bonito con una duración de autocorrelación muy baja, para después repetirlo 5, 6, 8, 10 veces para cubrir todo el interior de algo, y lo que terminó haciendo es malograr ese lindo diseño único. Entonces, lo que uno necesita son técnicas de modulación. Entonces ahí uno empieza a estudiar convolución en el espacio. Pero bueno, esto es otro tema. Lucas, ese es justo mi gran inconveniente. Estoy justo sobre la marcha en armar difusores en busca de tener la mayor superficie de difusión. Y claro, te lo digo porque todo el mundo hace eso. Diseñan un único difusor y lo copian, tiqui, 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 se pone uno al lado del otro. Eso está mal. Eso está mal porque se malogra el patrón polar del conjunto. O sea, se lobula. Eso yo en mis clases lo demuestro, así que con una simulación de BEM. Así que no lo recomiendo. Bueno, espero si hay más preguntas. Más, yo estoy, como soy un fanático de todo esto, como verán, por si nadie se dio cuenta. eh, para mí es un gusto poder compartirlo. Y bueno, que ustedes se hayan podido quedar acá es un honor. Estoy muy contento. Creo que Bien, hay alguien que está levantando la mano. Richard.
Eh, Richard, sí. ok. ¿Ya está disponible Ah, sí, ya me escuchan, ¿no? Sí, perfectamente, Richard. Sí. Hola Alejandro, bueno, tal vez no te acuerdas de mí, pero nos conocimos en Cancún hace muchos años. Y bueno, en verdad que excelente tu charla. Y quería más que nada hacer un comentario, ¿no? Porque como veo que se está hablando bastante de los campos asociados, bueno, en particular a recintos pequeños, ¿no? Como por ejemplo cuartos de control. Sí. Es, no sé, yo he notado, bueno, yo hace bastantes años que vengo estudiando un poco los recintos tipo cuartos de control, así, ¿no? Y justamente uno de los problemas que yo he notado es que no hay parámetros básicamente para recintos pequeños. Entonces, cuando tú quieres diseñar, por ejemplo, un cuarto de control, básicamente tienes que usar herramientas que no están, vamos a decir, estandarizadas, ¿no? Porque no puedes usar el tiempo de reverberación, no puedes usar C50, no puedes usar C80, porque básicamente, como tú has mencionado, todas las reflexiones tempranas están más o menos en el orden, pues, de los 15 milisegundos, 20 milisegundos, ya no te alcanza el C50, el C80. Entonces, no sé si tal vez ¿tienes algún comentario al respecto o se podría... También estoy pensando que me parece bien interesante lo que propones porque se podría utilizar también para tratar de encontrar algún parámetro que te ayude a diseñar, por ejemplo, recintos pequeños, ¿no? Que como te digo, no hay. No sé, Yo no sé. te recomiendo puedas empezar a medir el tiempo de transición y con difusores bajarlo. Baja el tiempo de transición todo lo que puedas. Todo lo que puedas. Si el tiempo de transición lo logras poner en 5 o 6 milisegundos, es fantástico. Vas a ver que para poder hacer eso, vas a necesitar utilizar muchos difusores. Pero los difusores que uses no deben... A ver, yo tengo también, doy clases sobre esto y el cerebro, la vista, ¿sí? Cuando vos alimentás con imágenes al cerebro, el cerebro es un excelente calculador de autocorrelación. Entonces, automáticamente el cerebro detecta patrones. Cuando vos entres a tus controles o los que vos diseñes y vos visualmente puedas detectar repetición de patrones o puedas detectar patrones, porque recién el cerebro los detecta cuando se copian. Cuando vos pones un Mm, difusor al lado de otro, al lado de otro, al lado de otro, lo mirás y decís, ah, hay algo que se está repitiendo. claro. Cuando la vista detecta eso, significa que el cerebro calculó la autocorrelación. Si vos lo llegaste a detectar, ya eso está mal. Tenés que generar secuencias que a tu cerebro no le sea tan fácil detectar secuencias concatenadas. ¿Me explico? O Ujú, sea, sí, no tenés que ver cosas que se repiten. Literalmente, verlas. Porque estás utilizando tu cerebro como el calculador de autocorrelación. claro. Pero te recomiendo tiempo de transición lo más bajo posible. Y no está mal usar el RT20 o el Early Decay Time y tratar de ponerlo en 0,4 segundos. Ujú, Yo sé que no se establece un tiempo de reverberación porque las reflexiones son pocas. Bueno, pero algún pequeño cálculo hay que hacer para saber cuánta absorción vas a poner. Pero insisto, empezá a medir, colocás difusores, medís, colocás más, medís, colocás más, medís, y en cada medición calculá el tiempo de transición. Ya sabés cómo calcularlo, así que es muy simple. Yo te pasé las ecuaciones. Este, y de hecho yo voy a, en cuanto tenga ya esta ecuación de difusión, la tenga terminada, la voy a incorporar en mi software y lo voy a difundir. Así que no es complejo, no es difícil, no es difícil para nada. ok, excelente, gracias. Por favor, Richard. Perfecto. Si alguien tiene alguna otra pregunta, puede hacerlo
en este momento. Bueno, Lucas tiene una consulta que dice, ¿tienes una lista de coeficientes de absorción que recomiendes? Sí, hay una lista, hay una tabla. Yo te la paso en un ratito, te lo paso. Mandame, Lucas, un WhatsApp con tu correo electrónico y yo te paso ahí una. Teniendo difusores 3D, ¿se puede alterar la superposición con rotación? Sí, señor. Sí, señor. Eso es modulación en el espacio. Genial. Grande Dani. Bien, Richard pregunta si está disponible la grabación de la charla. Sí va a estar disponible en nuestro canal de YouTube. Eh, lo vamos a subir en ese tiempo y también pueden ver las otras grabaciones de los otros eventos que hemos hecho, como también de los futuros que vamos a hacer. Brian, ¿y en Bien. qué link están? ¿En qué link van a poner o subir todas las charlas? Eh, está con el nombre de Speaking Spanish Acousticians in the Americas Chapter. Lo puedo pasar el link en un momento por el chat y ahí van entrando. Perfecto, dale. Me encantó. A ver si yo entro. Excelente. Y aprovecho esta oportunidad de hacerles recordar que si no son miembros, se pueden hacer miembros y allí te van a llegar nuestro newsletter que también incluye los links de los eventos pasados. Y eso fue en el link que pasé al empezar la charla, que es este. A ver. ¿En dónde está? ¿En actividades? En Únete. No, no, me refiero a los videos. ¿Los videos están en actividades o en Unete? Los videos están en nuestro YouTube. Yo creo que Brian ya puso el link. Sí, lo acabo de enviar en el chat. A ver. Vamos a buscar el chat. Rotación. En general, Lucas, en general los que están hechos con un software online, cuando vos los rotás 90 grados da exactamente la misma figura. Excelente. Profesor, ya llegamos a la hora. Yo creo que ya deberíamos de cerrar la sesión, pero de mi parte quiero agradecerte por haber contribuido esta investigación y sí, bien interesante. Bueno, espero que les haya gustado y bueno, es un honor para mí que hayan aguantado hasta este momento. Gracias por la compañía de todos ustedes y bueno, siempre dispuesto a contar lo que estoy haciendo, así que cuentan conmigo siempre. Gracias a ustedes. Brian, tengo que agradecerte por haberme insistido muchas veces y haber tolerado los delays en mis respuestas y esas cosas. Así Muchas gracias que, a usted, profesor. Y bueno, gracias también a todos los asistentes. Estén atentos a las actividades que vamos a ir soltando estos días y bueno, pueden hacerse miembros del capítulo y ahí les van a llegar por correo electrónico todas las novedades y todas las noticias de esos eventos tan interesantes como este que acabamos de ver. Y bueno, solamente eso. Muchas gracias, profesor, por todo lo mostrado, lo enseñado y gracias también a todos los asistentes. Hasta la próxima. un gran abrazo. Gracias. Gracias a todos.